Comenzamos entonces con la clase de hoy. Corresponde, como les había dicho anteriormente. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. Sí, le escucho, yo lo Sí, se escucho. está escuchando. Fuerte, claro. Dejó de compartir pantalla, ¿cierto? Correcto, Sí, ya estaba con... Por ahora Ahora no. no. Ahora sí estoy compartiendo. ¿Pueden ver eso? Sí, sí. No, ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Sí, ahí se ve claro. Ya, súper. ¿Comenzamos entonces? Un segundo que... no sé qué pasó, no puedo compartir en la pantalla. ¿Están viendo lo que estoy compartiendo o no? Sí, sí, pues, sí se Sí, ve. positivo. sí, Al sí se menos yo lo ve. estoy viendo. Sí. Ahí sí. Ya. Nos corresponde entonces, como le he dicho, valores en funciones cuadráticas. Ya vimos operaciones con números enteros, tablas de frecuencia, cálculo de área y perímetro y raíces cuadradas la semana pasada. Recuerden que las operaciones con los números enteros son todos los números que dominan nuestra vida, por así decirlo, ¿cierto? Tenemos números negativos y números positivos. Si estos números tuvieran una recta numérica, hacia la derecha serían todos los positivos, hacia la izquierda todos los negativos. Las tablas de frecuencia, recuerden que eran una forma, una tabla de ordenar unos datos, ¿cierto? Teníamos los datos y la frecuencia relativa, que esos datos nos lo entregaban. La frecuencia relativa es la cantidad de veces que se repetía un dato. Luego tenemos la frecuencia relativa acumulada, la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada. Vimos después cálculo de área y perímetro. Dijimos que también que los polígonos definían su nombre según la cantidad de lados. Entonces el cálculo del perímetro es todo lo que rodea a mi figura geométrica, ¿cierto? Todo el contorno y se suman todos sus lados para obtener cuánto mide su perímetro. Y el área es una multiplicación del largo por el ancho, ¿cierto? De la base por la altura. Y el área del triángulo, la diferencia es que va a ser la base por la altura dividido en dos. Y también vimos la semana pasada raíces cuadradas. Recuerden que si esta especie como B no tiene ningún número arriba, yo voy a asumir que está elevado al cuadrado, que es a 2. ¿Y qué hacemos en la raíz cuadrada? Buscamos un número que multiplicado por sí mismo me dé como resultado el radical, ¿cierto? O el radicando. Es importante que en las raíces cuadradas recuerden las fórmulas, se aprendan las fórmulas de la multiplicación, Hola, división, ¿sabe suma que hay interferencia? No se escucha. Hay interferencia, no sé quién tiene el micrófono abierto. Perdón un segundo, que puedo dejar de compartir ahora la pantalla. Un segundo. Ahora no, dejé de compartir pantalla, ¿ya? Dejen ver que tiene el micrófono abierto. No, no hay nadie con el micrófono abierto. Están todos con los micrófonos apagados. Voy a volver a compartir la pantalla mientras les voy a recordar. ¿Vamos a escuchar la interferencia o no? No, por ahora no. Sí, cuando hablo el PPT, ¿qué pasa la...? Lo que pasa es que parece que alguien en el grupo
hizo como un chat de audio, a lo mejor por esa interferencia. Hay varias personas que están en ese chat de audio. A ver. Buenos días, profesora. Yo me estaba conectando y apreté ahí donde está el audio, así que lo apagué. Lo audio del Ah, de ya. Antofagasta. A lo mejor tienen que salirse todo y abandonar esa llamada de audio para que no haya interferencia. Pero es una llamada de audio de su WhatsApp, ¿o no? Una No. llamada de audio que está en WhatsApp. No sé quién la habrá puesto. Sí, porque en el chat de nosotros no hay nada. Voy a sacar un poquito de asistencia para usarla. Recuerden que todos tienen que ponerse presentes, por favor, ya. Profesora, ahí en el WhatsApp sale todavía a unirme. Ah, pero es que yo no tengo acceso a En el el WhatsApp, WhatsApp, solo lo ven ustedes. sí, Entonces, sale a unirme. Unirme sale ahí. Y yo me uní ahí, pues por ahí que se escuchaba, así que ahora lo apagué. ah, ya súper. El compañero que está entonces con el audio ahí, con la videollamada de WhatsApp, con el audio, por favor, que lo corte para que no cause interferencia en los demás compañeros. Ya. Voy a volver a compartir entonces. Esperemos que ahora no nos pase lo de antes. Ahí sí. Sí, ahí sí. Ya. Ahí ¿Me sí. responden entonces? Sí, ya, súper. Función cuadrática entonces. Valores en función cuadrática. Antes de iniciar con las funciones cuadráticas, tenemos que saber qué es un plano cartesiano. ¿Ya? Y un plano cartesiano es un sistema de coordenadas y de rectas numéricas de una horizontal y una vertical, que se cortan, una es la abscisa y otra es la ordenada. Luego les voy a explicar qué es eso. Se cortan en un punto y ese punto que tienen de intersección, perdón, se conoce como origen o punto cero. ¿Ya? La finalidad de este plano cartesiano es describir la posición o ubicación de un punto en el plano y se representa por un sistema de coordenadas, ¿ya? Entonces, los elementos del plano cartesiano son los ejes, que les dije antes que uno se llamaba abscisa y otro ordenada, las coordenadas, los cuadrantes y el origen. Entonces, como ven en la imagen, la abscisa es esta línea horizontal y se va a representar siempre con una X. La ordenada es la línea vertical y se va a representar por una Y. Cuando a mí me entregan los valores para ubicar un punto en un plano cartesiano, el primero que va a aparecer siempre va a ser la abscisa. Por ejemplo, va a aparecer 4,3 entre paréntesis. Entonces yo voy a ubicar el número 4 según los puntitos en la abscisa, ¿cierto? Y el número 3 es la ordenada, que es esta línea vertical. El punto cero, como les dije anteriormente, es la intersección entre la abscisa y la ordenada, ¿ya? Y con respecto a los cuadrantes del plano cartesiano, son estas especies de cuadros cuando se forman en la división de la abscisa con la ordenada. Tiene 4 cuadrantes, se enumeran con números romanos del 1 al 4. En el cuadrante 1, o sea, arriba a la derecha, la abscisa es ordenada, perdón, la abscisa y la ordenada son positivas, son números positivos. Yo ubico números positivos ahí. En el cuadrante número 2, la abscisa es negativa y la ordenada es positiva. El cuadrante número 2 es el cuadrante de arriba a la izquierda. Como pueden ver, dice 0, menos 1, menos 2, menos 3. La abscisa, que es el número de abajo, si fuera un número negativo, yo lo tendría que ubicar en esta línea, hacia la izquierda, ¿ya? Igual que los números enteros, hacia la derecha positivos
Hacia la izquierda negativos, hacia arriba positivos, hacia abajo negativos. En el cuadrante número 3, que es abajo a la izquierda, la abscisa y la ordenada son negativas. Y en el cuadrante número 4, que es abajo a la derecha, la abscisa es positiva y la ordenada es negativa. ¿Alguna duda con eso? Vamos a ver un ejemplo igual. ¿No hay dudas o no me escuchan? Sin duda. Todo bien. No hay dudas, profesor. ¿Sin dudas? Ok. Profe, ¿podría repetirlo, porfa? ¿Qué cosa? ¿Todo desde el principio? Sí, porque recién yo me acabo de poner en la pantalla. Vamos a ver funciones cuadráticas. Lo primero es el plano cartesiano, ¿ya? Y se conoce como plano cartesiano a dos rectas numéricas, una horizontal y una vertical. La finalidad de este plano cartesiano es describir la posición de un punto en el plano, ¿ya? Como les dije antes, tiene dos rectas, una que es horizontal, que se llama abscisa, y se va a reconocer siempre con la letra X, y la ordenada, que es una línea vertical, y la van a reconocer por la letra Y. Siempre que me entreguen una coordenada, va a estar primero la ubicación del punto de la abscisa y luego de la ordenada, ¿ya? Puede que diga 4,3, así va a aparecer en un paréntesis. El primero que ubico es la X, que es la línea horizontal y es la abscisa, y luego ubico en el punto la ordenada, que es la línea vertical. El origen o punto cero es el punto donde se cortan, donde se intersectan ambas rectas. Ese es el punto cero. Desde el punto cero hacia mi derecha son todos los números positivos. Del punto cero hacia la izquierda, todos los números negativos. Del punto cero hacia arriba son positivos, del punto cero hacia abajo son negativos, ¿ya? Hay 4 cuadrantes en el plano cartesiano. Se numeran con números romanos del 1 al 4. El cuadrante 1, que es arriba a la derecha, la abscisa y la ordenada son positivas. En el cuadrante número 2, que es arriba a la izquierda, la abscisa es negativa y la ordenada es positiva. En el cuadrante número 3, que es abajo a la izquierda, la abscisa y la ordenada son negativas. Y en el cuadrante número 4, que está hacia la derecha, la abscisa es positiva y la ordenada es negativa. Aquí un ejemplo de lo que estábamos hablando. Vamos a ubicar el cuadrante número 1, 2,3. Recuerden que el primer número siempre va a ser la abscisa. Entonces, yo vengo el 0, 1, 2, ya, y dibujo una línea imaginaria. Luego en la ordenada busco el número 3, 1, 2, 3, y ese punto donde se encuentran es el punto de ubicación en mi plano cartesiano, del punto que me están pidiendo. ¿Ya? ¿Claros hasta ahí? ¿Sí? ¿No? Clarísimo. Ya. Les voy a dejar de compartir eso igual, porque ahora les voy a compartir un video para que les quede mucho más claro. Y voy a apagar la cámara y el audio. Tengo esa computadora hoy día, no dejo compartir nada. Mientras tanto, ¿alguna duda con respecto al plano cartesiano o cómo se pueden ubicar los puntos?
Sí, positivo. Yo lo estoy rectificando en el formulario que tenemos nosotros. Ya, sí, está todo en su manual. Después cuando llegue la hora de hacer las fórmulas, les voy a poner un video porque va a ser mucho más fácil que lo entiendan con el video de la forma textual, ¿ya? Y vamos a ir analizando el video punto por punto para que les vaya quedando claro. Es importante que vayan tomando nota de las fórmulas, ¿ya? Al igual que las raíces cuadradas, lo más importante de esto son las fórmulas. Ya la semana que sigue nos queda la última clase. Luego de eso nos va a tocar una clase más de reforzamiento, que vamos a repasar las 6 unidades que vamos a ver. Y posterior a eso nos va a tocar una clase donde vamos a hacer una especie de ensayo de lo que va a ser su prueba. Sí, lo voy a compartir. ¿Ven la pantalla, cierto? Veremos Sí, positivo. Ya. Para esto empezaremos repasando algunos conceptos básicos. El plano cartesiano son dos rectas numéricas, una horizontal y la otra vertical. Entonces, ¿cómo se llamaba la línea horizontal? ¿El plano cartesiano? Abscisa. Abscisa, con A. Esa, abscisa. Eso, bien. ¿Y con qué letra se va a representar la abscisa? Con la X. Perfecto. ¿Y la línea vertical cómo se llama? Ordenada. Perfecto. ¿Y con qué letra se va a representar? La Y. Con la I. Se cortan en un a la recta horizontal es la de color azul. La llamamos abscisas o ejes de las X. Y a la recta vertical, que es de color verde, le llamamos ordenada o ejes de las Y. El punto donde se corta recibe el nombre de origen. Se llama cuadrante a los 4 áreas que se forman por la unión de las dos rectas perpendiculares. Los cuadrantes se numeran tradicionalmente con números romanos, teniendo el primer cuadrante, el segundo cuadrante, el tercer cuadrante y el cuarto cuadrante. En el primer cuadrante, la abscisa y la orden. Importante que recuerden eso igual, el orden de los cuadrantes. A la derecha, arriba y abajo, está el cuadrante 1 y el 4. A la izquierda, arriba y abajo. En el segundo cuadrante, la abscisa es negativa y la ordenada es positiva. En el tercer cuadrante, tanto la abscisa como la ordenada son negativas. Y en el cuarto cuadrante, la abscisa es positiva. ¿Están viendo la pantalla o no? Sí. Nada, te había salido la, te ¿No había están viendo nada? salido la, se me salió. No, no se veía. Ahora se ve. Ahora sí. Tal es la de color azul. La Sí. llamamos la abscisa y la ordenada son positivas. En el segundo cuadrante, la abscisa es negativa y la ordenada es positiva. En el tercer cuadrante, tanto la abscisa como la ordenada son negativas. Y en el cuarto cuadrante, la abscisa es positiva y la ordenada es negativa. El plano cartesiano tiene como finalidad escribir la posición de puntos, los cuales se representan por coordenadas o pares ordenados. Ahora vamos a ver la manera más sencilla como encontrar las coordenadas en el plano cartesiano. Las coordenadas siempre van a ser dos números, un número correspondiente al eje de las X y el otro número correspondiente al eje. Ya, entonces recuerden también que el primer número que siempre va a aparecer va a ser el eje de la X, que es la abscisa, y el segundo número va a ser el del eje de la Y, que es la ordenada. Siempre se van a expresar así, X, Y. Esto quiere decir que el primer número siempre lo buscaremos en el eje de las X y el segundo número en el eje de las Y.
Para que esto quede aún más claro, veremos algunos ejemplos. Busquemos el punto A, que se encuentra en la coordenada 4,3. Se escucha súper mal. Recuerda que el primer súper mal. ¿Cómo, perdón? Se escucha mal. Se escucha muy bajito. Ya, miren, lo que tenemos que, lo que estaba explicando es lo que les expliqué anteriormente, que el primer punto que siempre vamos a encontrar es el eje de la X, ¿ya? 4,3 es el número. El primer número es el eje de la X. Lo que voy a hacer entonces, como está el punto 0, que es el origen, voy a contar, aquí están los números, ¿cierto? 1, 2, 3, 4. Entonces me voy a posicionar en el número 4 porque el primer punto que pide que me ubique es el número 4. ¿Ya? Luego dice 3. Recuerden que hacia arriba siempre van a estar los números positivos. Entonces cuento 1, 2, 3 y me ubico en el número 3. Ahora voy a trazar una línea imaginaria desde el punto número 4 hasta el punto número 3. Y esa va a ser el punto de ubicación de mi plano cartesiano. Ahora voy a buscar el número 3 en el eje de la cinta. Luego voy a trazar dos rectas imaginarias desde mis puntos y cuando se intercepten dichas rectas estará ahí el punto A. Veamos otro ejemplo. Buscaremos el punto B que se encuentra. Recuerden que esas líneas que trazo son líneas imaginarias, ¿ya? O lo puedo dibujar con un lapicito mina muy clarito y luego borrarlo. Solo me están pidiendo que busque el punto. Y el punto de intersección de 4,3 es donde estará la letra A. Porque son 4 de la abscisa, que están hacia la derecha, son números positivos. Y 3 de la ordenada, que están hacia arriba, porque son números positivos. Las coordenadas 3, menos 2. Recuerda que el primer número, que es 3, corresponde ¿Cuál es el primer número que siempre voy a buscar? El de la abscisa. La abscisa, súper. Ahora me está pidiendo un número negativo, voy a tener que ir hacia abajo a buscar ese punto, ya no hacia arriba, porque recuerden que hacia abajo están los números negativos. Ahora voy a buscar el número menos 2 en el eje de la cinta. Luego se trazan dos rectas imaginarias desde mis puntos y cuando se interceptan dichas rectas estará ahí mi punto B. Durante esta clase trabajaremos con ecuaciones cuadráticas. Esto quiere decir que x estará elevado a 2 y su gráfica será una parábola. Cuando la parábola en la gráfica está en esta posición, decimos que es positiva y a su punto más bajo se le llama vértice. Y cuando la parábola en la gráfica tiene esta posición, decimos que es negativo. Esa ecuación que está ahí nos va a permitir resolver ahora una función cuadrática, ¿ya? La parábola son estas como U, que están ahí puestas. Cuando la ubicación en mis puntos me entrega que la parábola tiene como estos bracitos hacia arriba, quiere decir que es convexa, ¿ya? Cuando están los bracitos o ramas hacia abajo, es cóncava. El punto de abajo, el punto rojito, es el vértice. Todos estos números me los va a entregar esta ecuación, ¿ya? La vamos a resolver igual, la vamos a ver en un video para que no se preocupen, ¿ya? Negativa, y a su punto más alto se le llama vértice. En el siguiente video veremos cómo desarrollar una función cuadrática y cómo graficarla. Ese profe de infantil tenía un alumno. Voy a dejar de compartir otra vez, ¿ya? ¿Dudas con respecto al plano cartesiano? Por ahora no, oiga.
Alguien dijo sí en el chat, no sé a qué refiere ese sí. ¿Tiene alguna duda? Explicamos otra vez. Ahí pueden ver lo que estoy compartiendo, ¿cierto? No se ve nada, ahora sí. Vamos entonces de lleno a la función cuadrática. ¿Y qué es una función cuadrática? Es aquella que puede escribirse como una ecuación. Recuerden la ecuación, ax elevado al cuadrado más bx más c. Las letras a, b y c son números, ¿ya? El término ax2 quiere decir que es un término elevado a cuadrático. El bx es un término lineal y el c es un término independiente. Todas estas letras las vamos a cambiar por números para que podamos realizar la fórmula. Entonces, la representación gráfica de una función cuadrática son todos los puntos de una función. Obtendríamos esta curva. ¿Cómo se llamaba la curva que les dije anteriormente? Cóncava y convexa. Perfecto, pero la curva que se formaba, eso lo de cóncava o convexa depende de las ramas o los brazos, si están orientadas hacia abajo o hacia arriba. Esta curva, ¿cómo se llamaba? Una parábola. ¿Ya? Así se va a llamar la gráfica que me entregue esa ecuación. Una parábola, y dependiendo si las ramas están hacia abajo o hacia arriba, es cóncava o convexa. ¿Ya? Entonces, los elementos de la parábola son la orientación, si era cóncava o convexa, según los bracitos, ¿cierto? Los puntos de corte, el eje de simetría y el vértice. Recuerden que el vértice es el punto más bajo o el punto más alto de mi parábola. La orientación o la concavidad. Esta es la primera característica de la parábola, ¿ya? Y hablamos de una parábola cóncava si sus ramas o brazos apuntan hacia arriba, y una parábola convexa si los ramas o brazos apuntan hacia abajo, ¿ya? Si en el resultado que yo obtuviera de mi ecuación es un número mayor a 0, o sea, un número positivo, la parábola va a ser cóncava porque va a tener las puntas hacia arriba. Si el número que me diera la ecuación fuera un número negativo, la parábola va a ser convexa y las puntas van a estar hacia abajo, ¿ya? Déjenme ver qué sigue. Voy a detener un segundo acá, les voy a dejar de compartir pantalla. Y dejé de compartir, ¿cierto? Sí, correcto. Y ahora vamos a resolver una fórmula. Les voy a poner nuevamente un video, pero lo que vamos a hacer ahora es ir para el sound del video, para que ustedes puedan quedar clarísimos con la información, ¿ya? Solo participaba cuando estábamos en matemáticas. Contestaba. En este video veremos cómo desarrollar una función cuadrática y su gráfica. Lo haremos a través de un ejemplo. Tenemos que y es igual a x cuadrado menos 2x menos 3. Esa va a ser la fórmula. Recuerden que era al cuadrado por bx por c, ¿cierto? Ese más o menos puede variar. La fórmula siempre va a ser lo mismo con las letras. Pero hay que recordar algo muy importante. Este tipo de ecuaciones son del tipo ax cuadrado. Recuerdan esa fórmula, ¿verdad? Que fue la que les dije que nos iba a entregar la solución de la parábola. Si iba a ser cóncava o convexa. Ahora vamos a reemplazar todas esas letras por números. Si en mi fórmula dice x cuadrado y no hay ningún número delante, eso va a ser un 1. ¿Ya? Se va a reemplazar por un 1. Más bx más c igual a 0.
Este es el término cuadrático y la a es el número que acompaña a la x cuando está elevada al cuadrado. Este es el Entonces, la x es el término cuadrático. La letra a va a ser el número que acompaña a mi término cuadrático. Si no hay ningún número, ¿qué número voy a poner? Chicos, si no hay ningún número, ¿qué número voy a poner? El 1, El 1, perfecto. término lineal y la b representa el número que está acompañando a la x. Y este es el término independiente, que es el número que está solo. Vamos a El último es término independiente, no término cuadrático. Entonces, el ax elevado al cuadrado es el término cuadrático, el bx es el término lineal y el x, que sería aquí el número 3, es el término independiente. contrastar cuánto vale A, cuánto vale B y cuánto vale C. Vemos que A es el número que acompaña a la x cuadrado. Como en este caso no tenemos ningún número que acompañe, por lo tanto, A ¿Por qué puso el 1 ahí entonces? Recuerden que si no hay ningún número que acompañe a mi término cuadrático, yo voy a reemplazar esa letra A, que es la fórmula, por un número 1. ¿El B cuánto sería entonces? Si tuviera que reemplazar números por letras. 2. sería 2, Menos 2. Súper bien. El signo que antecede a mi número, yo lo tengo que colocar cuando estoy reemplazando letras. ¿Y la letra C cuánto sería? menos 3, Súper. A vale 1. B es el número que acompaña el término lineal. Como nos podemos dar cuenta, aquí vale menos 2. Tenemos que anotar el número con su signo. Por eso B es menos 2 y C es el número que se encuentra solo. En este caso, C es menos 3. Una vez que tenemos el valor de A, B y C, podemos sacar el vértice. La fórmula para encontrar el vértice de mi parábola Acuérdense que el vértice era el punto más bajo o más alto de mi parábola, ¿ya? es igual a menos b partido en 2a. Lo primero que hay que hacer es sustituir datos. Esto quiere decir que en lugar de las letras vamos a anotar su valor. La fórmula que vieron aquí dice x es igual a menos b dividido en 2a. Eso quiere decir que con esta fórmula yo voy a encontrar el punto del vértice, ¿ya? Ahora voy a reemplazar letras por números. ¿Cuál sería entonces el valor de menos b? ¿Qué número voy a poner ahí para reemplazar? ¿Cuánto vale b? ese sería el menos 2. Perfecto. ¿Y 2a? Abajo ese que dice 2a va a multiplicar, va a ser 2 por a. Entonces, ¿cuánto vale a para poder sustituir en mi Uno. fórmula? 1, 1, súper, súper bien. Es igual a menos lo que vale b, que es menos 2, dividido en 2 por el valor de a, que es 1. Quedando x es igual a menos 2 dividido en 2 por 1. Ahora vamos a multiplicar los Es importante que recuerden también ahora la regla de los signos, ¿ya? Recuerden que si yo multiplico un número negativo por un negativo, me daba como resultado positivo, símbolo igual es positivo, símbolos diferentes negativos. súper bien. Es importante que ahora, en este punto es importante que recordemos las fórmulas, que es lo principal, ¿ya? Y la regla de los signos. negativo por negativo es positivo y el 2 queda igual, quedando más 2 dividido. Entonces, este número, si yo lo multiplico uno negativo por un negativo, me da como resultado un positivo, por eso está el más 2. Ese más 2, ese más no es necesario. Recuerden que si no tiene ningún signo adelante, yo asumo que es un número positivo. Y luego abajo el 2 es por el 2 por 1.
en el resultado de 2 por 1, que es 2, y 2 dividido en 2 es igual a 1. Esto quiere decir que el vértice de mi parábola va a estar en el eje de las X en el número 1. ¿Por qué va a quedar en el eje de las X mi vértice? De las X, Porque es un número positivo, ¿cierto? positivos. Súper. Sacamos el valor de X, ahora necesitamos saber cuánto es el valor de Y para obtener el par ordenado. Para esto hay que sustituir el 1 cuando aparezca la X. Por eso en la ecuación Y es igual a X cuadrado menos 2X menos 3, nos quedaría Y es igual al valor de X, que es 1 elevado a 2 menos 2 por el valor de X, que es 1 menos 3. Y es igual a 1 elevado al cuadrado, que es lo mismo que 1 por 1. Por lo tanto, es 1. Ahora vamos a multiplicar. Así que Deja de perder dinero en AliExpress. Les pensé que se revelaré había en este parado el video video, cómo pero no. encontrar el precio más bajo en cualquier producto. ¿Vamos claros hasta ahí? Uy, se cambió la clase también. ¿Sabías que podías ganar dinero respondiendo encuestas online? Te presentamos queopinas.com. Voy a dejar de compartir esto ahí un segundo, ¿ya? Valores de función cuadrática. Aquí la presenta la función. ¿Claro o no? ¿O estaba muy complicada? Pero queremos desarrollar una función. No se escucha nada. No, pero no se preocupen de si no escuchan. ¿Escuchan mi voz? Sí, la voz suya sí. Súper, sí, el video es lo mismo que le estoy explicando yo, solo para hacerlo más fácil y más dinámico para que ustedes entiendan. Lo importante de esto es que se aprendan la fórmula y que cada letra de la fórmula equivale a un número. Y esos números yo los voy a reemplazar, pero en base a la misma fórmula que tengo que ya predeterminada. Ya encontramos entonces el punto de la X, ¿cierto? Que era 1. ¿Y ese 1 en qué lado iba a ir? En el lado de de la abscisa, ¿cierto? Porque es la primera letra la X. Ahora voy a encontrar el vértice, pero en la letra Y. Ya encontré el de la X. Ahora voy a hacer lo mismo con la fórmula de la Y. ¿Ya? Entonces, A porque es 1, porque es el término cuadrático y aquí no tiene ningún número, entonces yo asumo que va a ser 1. B es menos 2 porque está acompañado de este símbolo y C es menos 3, ¿cierto? Cuando aparezca la X. Por eso en la ecuación Y es igual a X cuadrado menos 2X menos 3, nos quedaría Y es igual al valor de. Y ahora, si estoy elevando un número, si digo que X vale 1 y lo estoy elevando al cuadrado, ¿cuál sería el valor para yo reemplazar esa letra? ¿Cuánto es 1 por 1? 1. 1. 1, perfecto. 1, súper bien. De X, que es 1 elevado a 2 menos 2 por el valor de X, que es 1 menos 3. Y es igual a 1 elevado al cuadrado. ¿Por qué volví a poner el 1 ahí donde dice 2 por 1? Porque recuerden que estoy reemplazando números. ¿Y cuánto equivale la letra A? Equivale 1. Entonces, por eso reemplazo X por 1, porque no tengo más números. ¿Ya? Cuadrado, que es lo mismo que 1 por 1. Por lo tanto, ahora vamos a multiplicar menos 2 por 1, negativo por positivo. Negativo por positivo me da negativo o positivo. Negativo. A ver. ¿Quién dijo negativo? Súper bien. Está bien. Negativo. Negativo Negativo. me da negativo. Igual, al desarrollar menos da como resultado menos. Cuando X vale 1,
es menos 4, pudiendo anotar el primer par ordenado como Ya, entonces ahí está mi primer par ordenado de vértices. Y estos puntos yo los ubico en el plano cartesiano. Es 1 y menos 4. 1 es mi primer valor de X. 4 es mi segundo valor de Y. Recuerden que para encontrar la X hice otra fórmula. ¿Se acuerdan que dividía? X es igual. Esa es la fórmula para encontrar el primer punto. La X. Y luego esta fórmula de arriba encuentro la Y. Y ahí tengo mi primer par ordenado, que era 4, menos 3 si no me equivoco. O 1, menos 4. Ahí, 1, menos 4. Bueno, como menos. Entonces, si tuviera que ordenar esto en mi plano cartesiano, el 1 iría en el lado de la abscisa, ¿cierto? Hacia la derecha. Y el menos 4 en la ordenada hacia la izquierda. En ese punto donde se van a encontrar va a estar el punto de mi vértice. el valor de la intersección del eje X, tenemos que darle valor de 0. O sea, igualar la ecuación a 0, de forma de obtener el valor de X a través de la ecuación general estudiada anteriormente. En este caso, diremos La ecuación que vimos es la ecuación que vamos a aplicar en toda la función cuadrática, ¿ya? Que era ax al cuadrado menos bx menos c, ¿cierto? Y donde a, b y c van a reemplazar números. Recuerden que si no tengo ningún número delante de mi letra, yo la reemplazo por un 1. x al cuadrado menos 2x menos 3 es igual a 0. Esta ecuación se resuelve a través de la ecuación general, que es menos b más menos raíz cuadrada. Lo que vamos a hacer ahora es saber si es una parábola cóncava o convexa. ¿Se acuerdan que si les dije que si un número positivo era cóncava, menor a 0, un número negativo convexa? Y que eso determinaba si sus ramas estaban hacia arriba o hacia abajo. Cuadrada de b cuadrado menos 4ac. Esta clase es harta fórmula, ¿ya? La base de encontrar esto es una pura fórmula, pero todas las fórmulas las va a reemplazar un número, todas las letras. Dice, miren, la fórmula dice que x es igual a menos b más menos. ¿Qué quiere decir más menos? Que voy a obtener dos valores. Tengo que hacer dos operaciones igual. Una va a ser positiva y otra con una recta. Entonces, menos b más menos b elevado al cuadrado, raíz cuadrada, perdón, de b elevado al cuadrado menos 4ac. Dividido por 2 por a. Si yo reemplazara números, ¿cuánto va a valer la b? La ven, todas valen. ¿Cuánto va a valer la b? No, ¿Cuánto va a valer la b entonces? Menos 2, ¿cierto? la ven, Me va a quedar el ejercicio entonces. Menos 2 más menos raíz cuadrada de menos 2 elevado al cuadrado menos 4 por 1 por menos 3. Dividido por 2 por 1. Porque estoy reemplazando letras por números. Disculpe, pero hay muchos micrófonos abiertos, no se escuchan bien. Profesora, ¿Cómo? que hay alguien con los micrófonos abiertos, no se escuchaba bien. Déjenme ver si los puedo apagar de la calle. ¿Ahí sí o no? Sí, sí. Sí, ya los apagué. Entonces, lo que les estaba diciendo, esta ecuación que dice x es igual a menos b, me va a indicar si la parábola es cóncava o convexa. Recuerden que si era mayor a 0 es cóncava, un número positivo, menor a 0 un número negativo, convexa, ¿ya? Y esto me va a indicar los ejes de mi parábola, si son hacia arriba los bracitos o hacia abajo. El que diga más menos significa que tengo que buscar dos resultados, uno con la suma y uno con la resta, ¿ya? La fórmula siempre va a ser así. X es igual
a menos b más menos raíz cuadrada de b elevado al cuadrado menos 4ac. Si yo reemplazara esas letras por los números, me va a quedar que x es igual a menos menos 2, porque la b vale menos 2, más menos raíz cuadrada de menos 2 elevado al cuadrado menos 4 por 1, la a vale 1, y menos 3 porque la c vale menos 3, ¿cierto? Dividido por 2 por 1. 2 elevado al cuadrado menos 4ac, que es 4 por 1 por menos 3. Todo esto dividido en 2 por el valor de a, que es 1. Al desarrollar la ecuación cuadrática, tendremos dos valores de x, los cuales son x1 igual a 3 y x2 igual a menos 1, cuando y es igual a 0, siendo la intersección del eje x los pares ordenados de 3,0 y menos 1,0. Por último, sacaremos el valor de la intersección del eje y. Para sacar este valor, evaluaremos el valor. Esos valores que puso acá, menos 3 y menos 1, son porque les dije que íbamos a hacer dos operaciones, ¿cierto? x1 y x2. Hice dos operaciones, porque tengo el más menos. Primero sumé y luego resté. Les voy a mostrar cómo hacer eso. Denme un segundo. Voy a dejar los enlaces de estos 3 videos en el chat del... Entonces, por Sí, por favor. Sí, sí, no se preocupe, si les voy a dejar en el enlace, les voy a dejar... menos b partido en 2 por a. ¿Se acuerdan que esta fórmula la hicimos delante, cierto? Que era x menos b partido por 2 por a, que me quedó menos menos 2. ¿Recuerdan esa fórmula? Ahora hay otros números. Acá arribita dice y es igual a menos x cuadrada más 4x menos 3. Si yo reemplazo números, a va a valer 1, porque igualmente adelante del término cuadrático no hay ni un número. B va a valer 4, un número positivo, y C menos 3. Esa es la fórmula principal de la función cuadrática. X es igual a menos b, o sea que sería menos 4, partido en 2 por a, o sea, 2 por Menos 1, ¿cierto? recordar que a vale menos 1. Entonces, ahora tendríamos que desarrollar esta multiplicación. Negativo por positivo me da 2 por 1, 2. negativo o positivo. Negativo. Perfecto. Anotamos lo demás totalmente igual. Menos 4 partido en 2 por 1. Y en la división, negativo por negativo me va a dar positivo o negativo. Positivo. Perfecto. Positivo. ¿Qué estoy buscando con esta fórmula? El punto de mi vértice, ¿cierto? Si me queda 2 positivos, lo voy a ubicar en el lado de la abscisa. Chicos, los micrófonos, por favor. Este valor me va a quedar en el lado de la abscisa, ¿cierto? Porque es un valor positivo. Sí, a la derecha. Perfecto. Ese es el valor que aún me falta. Para sacar el valor de y, que anotar nuevamente la función. X cuadrado, nuevamente la función cuadrática para encontrar el valor de y y hacer el par ordenado, ¿cierto? Que me va a entregar la abscisa y la ordenada. Tengo que reemplazar donde salga X. Voy a poner
el valor de menos 2. Entonces me quedaría de la siguiente manera. Igual a menos valor de x, que sería 2 elevado al cuadrado. ¿Por qué cuando busco el valor de y pongo en x2? Porque yo ya en la primera fórmula que hice ya encontré el valor de la primera letra, ¿cierto? Entonces ahora, como ya tengo el valor de x para buscar la función de y, reemplazo ese número por el 2. 4 por x, que sería 2 menos 3. Entonces, ahora para desarrollar en primer lugar, Entonces acá voy a hacer lo mismo. Voy a hacer lo mismo ahí entonces en la anterior, ¿cierto? Que decía 2 por 2, cuando elevado a esos 4, luego desarrollo el ejercicio como me lo está pidiendo, ¿ya? Les voy a poner lo último, denme un segundo. ¿Estoy compartiendo pantalla todavía o no? Sí, positivo. Y les voy a copiar esto en el chat antes que lo olvide. Lo último que quiero que vean que los tenemos 5 minutos. elevado. Ya, entonces, si elevo 2 a 2, me va a dar como resultado 4, ¿cierto? Luego voy a hacer la otra multiplicación, que es 4 por 2, me va a dar 8, ¿verdad? Va a ser igual a par ordenado 2, 1. ¿Por qué 2,1? Entonces, mi vértice voy a ubicar la x en el 2, la y en el 1, ¿cierto? Recuérdense que cuando busco el vértice, siempre busco primero valor de x, luego cuando tengo valor de x, busco valor de y en la segunda ecuación reemplazo las x por el número que me dio en la primera, ¿cierto? Que es el 2. Y aquí está cómo resolvemos la parábola, ¿cierto? Y vamos a definir si es mayor o menor a 0. Y recuerden que esta fórmula era más menos. 4 más menos 4 al cuadrado, 6 menos 4 no, por menos 3. 6, 2 por 1, 2 por menos 1. Desarrollado esto, podemos desarrollar las multiplicaciones. Entonces, voy a dejar de compartir un segundo. Dejé de compartir. Voy a pegar en el chat antes que lo olvide el link de la clase. Pueden ver el link de la clase, ¿cierto? En el chat. Sí, correcto, ahí está. Ya, Sí, recuerden ya entonces, se ve. primero la base de todo es la fórmula, ¿cierto? X al cuadrado más o menos dependiendo de los valores que me entreguen, más X más C, ¿cierto? Los valores de X, de A, de B y de C los voy a reemplazar por números. Cuando esté buscando el vértice, primero voy a buscar el valor de X con la misma fórmula. Cuando ya tenga el valor de X con la misma fórmula, voy a buscar el valor de Y. Pero las X las voy a reemplazar por el número que me dio X. ¿Cómo? Disculpen. No, no sé qué, no escucho nada si alguien me está hablando, chicos, no. Daniel no se le entiende nada, no se escucha nada. Lo voy a silenciar ya. Oh, disculpe, profesora, estoy en el trabajo. Ah, pensé que me estaba diciendo algo, no le entendía nada de lo que me estaba hablando. Ya, yo El sé que es micrófono. harta materia, es harta fórmula, pero lo importante de esto son las fórmulas, ya que entendamos que cada letra equivale a un número. A mí siempre me van a entregar esos números. Aquí también lo importante es la regla de los signos.
Recuerden que si multiplico o divido negativo por negativo, me da como resultado Positivo. perfecto. Si multiplico o divido positivo por positivo, me da positivo y negativo Positivo. por positivo. ¿Cómo disculpe? No le escucho, no sé qué me dijo, no le entendí nada, no le escuché nada. La clase que nos queda es solo de buscar ecuación, ecuación del segundo grado, ¿ya? En esa clase, antes de iniciar la clase de la última, vamos a volver a repasar todas estas fórmulas, ¿ya? Porque lo que estamos haciendo cuando buscamos una función cuadrática es una ecuación de segundo grado, ¿ya? Entonces, la siguiente clase, para que por favor no desesperen, que lo van a entender, lo vamos a entender entre todos, vamos a volver a repasar esta clase con las ecuaciones de segundo grado que estuvimos viendo hoy día, ¿ya? Porque eso es una función cuadrática, es hacer una ecuación de segundo grado y luego con esos valores ubicarlo en nuestro plano cartesiano.